Alice Miller llevaba 36 años en esta tierra, y muchos de ellos le marcaron profundamente de lo que su edad le permitía. El peso de un viudo recaía sobre sus hombros, sin hijos que llevaran su nombre, sin pareja con quien compartir el hogar. La cabaña era su única compañía, sus troncos oscurecidos por años de tormentas y estaciones. Por la noche, se sentaba solo junto al fuego, con la silla frente a él tan vacía como la otra mitad de su cama. Quienes lo conocían en el pueblo hablaban de su tamaño antes que de su naturaleza. Molinero gigante, lo llamaban, fuerte como un buey, manos como martillos. Pero su verdad no residía en su fuerza, sino en su silencio. No iba al bar ni buscaba la risa de los vecinos. Hablaba poco, y su mundo aún más pequeño. Esa noche, el aire oprimía, cargado con el olor a bosque y nieve, cuando un sonido golpeó la puerta de la cabaña. No era el viento, ni el traqueteo de ramas sueltas. Fue un golpe deliberado, un golpe seco, apresurado y tembloroso. Alice se detuvo con un tronco en los brazos, la cabeza levantada, cada instinto agudizándose en la quietud. Nadie llamaba a su puerta después del anochecer, no en invierno, no sin razón. Dejó el tronco lentamente, se acercó a la puerta y la abrió con mano cautelosa. Allí estaba ella, pequeña como un pájaro, y casi igual de frágil. Una niña de no más de 7 años. Su cabello enredado y húmedo por la nieve. Sus mejillas rojas de frío. Solo llevaba un vestido fino, roto en el dobladillo, sus botas tan gastadas que las puntas asomaban en carne viva. Tenía los ojos muy abiertos, no por el frío, sino por un miedo que se había asentado más profundo que la escarcha. Lo miró, una sombra gigante en la puerta, y susurró palabras que flotaron en el aire como el humo de un fuego moribundo. Golpearon a mi mamá. Está sufriendo demasiado. Alice sintió que las palabras chocaban contra el silencio de su cabaña, resonando en lugares que creía cerrados hacía tiempo. Por un instante, no se movió. Los labios de la niña temblaron, pero no lloró. Ya se le habían agotado las lágrimas. Permanecía de pie con una dignidad desesperada que ningún niño debería conocer, sosteniéndose como si pudiera evitar que el mundo se hiciera añicos si tan solo se quedaba quieta. ¿Quién es tu mamá, niña?, preguntó Alice por fin, en voz baja, como el estruendo de la tierra antes de una tormenta. Tragó saliva con dificultad. Su garganta era pequeña y delgada bajo la tierra que le manchaba la piel. Mary Ellen Carter. La dejaron en la choza junto a Miller's Creek. No puede levantarse. Por favor, señor, por favor, ayúdela. Mary Ellen Carter. El nombre lo atraía como una melodía medio olvidada. La había visto 1 o 2 veces en el pueblo, una mujer de rasgos suaves, apagada por el cansancio, con la mirada siempre baja cuando su marido estaba cerca. Se llamaba Elias Carter, de hombros anchos pero rápido con la bebida y aún más rápido con los puños. Alice había visto una vez cómo Elías le ladraba en la tienda, con la mano demasiado cerca de su cara, y ella se había marchitado como la hierba bajo el alféizar de la ventana. Alice se había alejado, como la mayoría de los hombres, no por crueldad, sino por la vieja verdad del oeste. La casa de otro hombre no era tuya para entrar sin permiso, ni siquiera cuando era cruel. Sin embargo, oír su nombre de labios de su hija lo traspasó más profundamente que el viento invernal. Se agachó, las tablas del porche crujieron bajo su peso, para que su gran altura no asustara a la niña. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó. Laura May, susurró ella. Alice vio que sus ojos brillaban, aunque las lágrimas no caían. Observó los moretones en sus bracitos. La forma en que se aferraba a la manga rota de su vestido como si eso la mantuviera a salvo. Algo se endureció en él, entonces no una ira fuerte y ardiente, sino una furia silenciosa que se adentraba más en él, como fuego oculto en las raíces de un árbol. Entra, le dijo, irguiéndose de nuevo. La chica dudó, como si no estuviera segura de poder confiar en un hombre tan grande y severo. Pero cuando el viento arreció y casi la derribó,
pasó junto a él para entrar en calor. Hallis se ajustó el abrigo y se adentró en la noche, dejando una estela firme con sus botas sobre la nieve. El arroyo de Miller se encontraba a 1 milla de distancia, entre álamos desnudos que crujían como huesos. El frío le apretaba el rostro, pero sus pasos no flaquearon. No llevaba linterna, confiando en la pálida luz de la luna y en su propio recuerdo de la tierra. La choza apareció a la vista, una ruina de troncos y tejas rotas, con el humo desaparecido hacía tiempo de su chimenea. Empujó la puerta, la madera crujía sobre sus bisagras oxidadas. Dentro, el aire emanaba paja húmeda y whisky rancio. En un rincón, sobre un jergón de trapos, yacía la mujer, Mary Ellen. Incluso en las sombras, sus heridas contaban su historia. Tenía la mejilla hinchada, amoratada, un ojo casi cerrado. Sus labios mostraban la hendidura de una mano pesada. Sus brazos mostraban las marcas de un trato brusco, las muñecas en carne viva donde la cuerda había quemado. Sin embargo, su mirada, al alzarse hacia él, no era suplicante. Era orgullosa, firme, como si prefiriera morir en el suelo antes que implorar piedad. Hallis se acercó, su sombra llenando la pequeña habitación. La voz de Mary Ellen sonó ronca y débil. No deberías haber venido. Dirán cosas. Te arruinarán. Se arrodilló lentamente, el suelo crujió bajo su peso, y miró su rostro magullado. Que lo digan, murmuró. Deslizó los brazos debajo de ella con una ternura que desmentía su tamaño, levantándola como si no pesara nada. Se quedó sin aliento ante el repentino movimiento, pero no protestó. Cerró los ojos, quizás por vergüenza, quizás por la extraña seguridad que sentía en su agarre. La cargó a través de la nieve, su abrigo envolvió su delgada figura, su cabeza apoyada en su pecho. La tormenta pareció acallar su aullido a medida que avanzaban, como si incluso el invierno se detuviera a observar. En la cabaña, Laura corrió hacia la puerta, sus pequeñas manos fuertemente entrelazadas. Cuando vio a su madre en brazos de Hallis, su rostro se iluminó con un alivio que la hizo parecer años mayor y años más joven a la vez. Llevó a Mary Ellen adentro y la recostó suavemente en su propia cama, la única cama en la cabaña. Ella se movió, susurrando débilmente que no podía ocupar su lugar, pero él la silenció con una suave sacudida de su cabeza. Laura se subió a la cama junto a su madre, acurrucándose contra ella, su delgado cuerpo temblando por la dura prueba del día. Hallis se acercó a la chimenea, avivando el fuego. Las llamas crepitaban con fuerza. Trajo agua, rasgó un paño y con manos ásperas pero cuidadosas, comenzó a limpiar las heridas de Mary Ellen. Ella hizo una mueca, pero no gritó. Trabajaba en silencio, de esos que dicen más que las palabras. Cada gesto decía lo que sus labios no. Estás a salvo aquí, y ninguna mano te volverá a golpear. Afuera, la nieve caía con más fuerza, cubriendo la pradera de blanco. Sin embargo, dentro de esa cabaña, una frágil calidez se arraigaba. La respiración de Laura se suavizó hasta convertirse en sueño junto a su madre. Los ojos de Mary Ellen, entrecerrados por el cansancio, se detuvieron un instante mientras él estaba sentado junto al fuego, con sus anchos hombros inclinados hacia adelante, el rostro surcado tanto por la luz del fuego como por algo más profundo. La soledad, tal vez, o el dolor silencioso de un hombre que había soportado demasiado silencio. Quería hablar para agradecerle, pero el peso de la vergüenza le impidió hablar. Aún así, por primera vez en años, cerró los ojos con una pequeña dosis de paz. Pero la paz era algo frágil en aquellas tierras. Ya en la taberna del otro lado del pueblo, la voz de Elías Carter sonaba fuerte y amarga, arrastrada por el whisky derramado. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que le habían robado a su esposa, que Miller la había llevado a su cama. Escupió el nombre de Hallis con veneno, jurando reclamar lo que era suyo, hacer sangrar al gigante por avergonzarlo. Los hombres murmuraban y asentían, ansiosos de drama, de escándalo,
de una historia que contar durante las largas noches de invierno. De vuelta en la cabaña, Hallie se apartó del fuego, contemplando a la madre y al niño dormidos. Algo se despertó en el que no había sentido en años. No deseo, todavía no, sino el pulso crudo de la responsabilidad de pertenecer. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina. La pradera se extendía oscura e interminable. La nieve iluminada tenuemente por la luna. En algún lugar, sabía que Elías estaba agudizando su ira. La mandíbula de Hallis. Apretado. Su mano se apoyó en la madera del marco de la ventana, firme como una piedra. Había tomado su decisión en el momento en que levantó a Mary Ellen del suelo de tierra de aquella choza. Pasara lo que pasara, no la dejaría caer de nuevo. Y así, mientras el viento aullaba y el fuego crepitaba débilmente, la cabaña se convirtió en algo más que un refugio contra el invierno. Se convirtió en un campo de batalla de susurros, un lugar donde el silencio de un hombre se oponía a la furia de otro. Porque afuera, en la oscuridad, las voces ya susurraban que Miller había traído a casa a la esposa de otro. Y en pueblos como el suyo, esos susurros podían ser más afilados que cualquier cuchillo. La luz del fuego zumbaba tenuemente dentro de la cabaña, proyectando largas sombras contra las paredes de madera, mientras que afuera el mundo estaba sumido en el silencio de principios de invierno. La nieve se apretaba contra los cristales de las ventanas, convirtiendo la pradera en un mar blanco grisáceo sin fin. Dentro de ese círculo de calidez, tres vidas se movían ahora cuidadosamente una alrededor de la otra como extraños unidos por el destino. Hallis Miller se levantaba antes del amanecer como siempre, aunque el ritmo de sus días había cambiado. Ya no se ocupaba solo de ganado y cercas, pero también dos almas frágiles que habían quedado bajo su cuidado. Mary Ellen yacía en su cama, con sus moretones teñiéndose de intensos tonos amarillos y verdes, su cuerpo aún débil, aunque la fiebre había bajado. Despertó con el olor a harina de maíz hervida y caldo, comida sencilla pero consistente que Hallis preparaba con manos torpes. No era un hombre de cocina, pero su silencio se reflejaba en la forma en que removía la olla, en la forma en que colocaba el cuenco de hojalata junto a ella sin comentarios. Ella murmuraba gracias, con una voz apenas más débil, y él asentía una vez, volviendo a su lugar junto a la chimenea, como si temiera que su presencia la abrumara. Laura May, siempre atenta, se aferraba a su madre, su pequeña mano siempre buscando la de Mary Ellen, incluso en sueños. Pero poco a poco, a medida que los días se alargaban, la mirada de la niña comenzó a vagar hacia Hallis. Observó cómo sus enormes manos partían leña, cómo sus botas golpeaban el suelo, cómo sus hombros parecían lo suficientemente anchos como para proteger la cabaña de la tormenta. En su corazón, se forjaba una silenciosa confianza, no verbal, sino viva en la forma en que se atrevió a sonreír cuando él le ofreció una figura de madera tallada. Un caballito silbaba en el silencio de la tarde. Lo abrazó fuerte como si fuera oro, susurrándole que se durmiera a su lado en el jergón cerca del fuego. Mary Ellen notó estas pequeñas cosas, aunque no dejó que su mirada se detuviera mucho. La vergüenza la oprimía, más pesada que las heridas que Elías le había dejado. Estar en casa de otro hombre, estar bajo su cuidado, significaba que los rumores nacerían en el pueblo antes de que terminara la semana. Conocía el chisme. Había oído el chasquido de las lenguas incluso antes de que comenzaran los golpes. Mujeres murmurando sobre el temperamento de su marido, sobre su debilidad por no haberlo abandonado nunca. Ahora esas mismas bocas formarían palabras más agudas. Mujer caída, desvergonzada, incapaz. La certeza la invadió como la escarcha. Hallis también sintió el peso. Cada vez que enganchaba su carreta para transportar heno o cabalgaba hasta el pueblo a buscar provisiones, las miradas lo seguían. Él. Los hombres en el salón hablaban en voz baja, aunque no tan baja como para que no pudiera oírlo. Las mujeres dejaban de coser en los porches, sus miradas deslizándose como cuchillos por su espalda. No dijo nada. Había vivido con el silencio lo suficiente como para dejar que lo protegiera. Sin embargo,
Dentro, al regresar a la cabaña, el aire parecía más suave, lleno de la risa de Laura mientras se probaba el sombrero o del suave murmullo de Mary Ellen mientras removía el caldo. Esos sonidos se abrían paso a través de su soledad de maneras que ningún chisme podía deshacer. Una mañana, la campana de la iglesia resonó a través de la llanura helada, convocando a los fieles. Hallis enganchó su carreta, decidiendo que la niña merecía el calor de la oración, y la mujer merecía sentir el mundo de nuevo, incluso si la juzgaba. Mary Ellen se resistió, agarrando la mano de Laura. «Se quedarán mirando», susurró. Hallis sostuvo su mirada, sus ojos oscuros firmes. «Déjalas». Y así se vistió con su chal más sencillo, ocultando lo peor de su rostro en recuperación, y subió a la carreta con su hija apretada contra sí. La iglesia era pequeña, desgastada suave por años de intemperie. Sus ventanas estaban blancas como la escarcha. Dentro, el calor de la estufa se combinaba con el frío de la sospecha. Las conversaciones se entrecortaron mientras Hallis conducía a Mary Ellen a un banco cerca del fondo. Los niños miraban por encima del hombro, sus madres los apartaban en susurros. El reverendo Hodgeg, anciano y serio, levantó su sermón, pero sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en Mary Ellen, como si sopesara su presencia. Ella inclinó la cabeza, con las mejillas ardiendo. Laura se removió, buscando consuelo en Hallis. Él apoyó una mano grande en su hombro, tranquilizándola con el simple peso de su presencia. Después del servicio, la señora Prudence Calleway, siempre de lengua afilada, acorraló a Mary Ellen en la escalera. «Querida», dijo con una sonrisa demasiado dulce para ser amable. «Debe ser duro soportar tales pruebas, pero tal vez sería más apropiado quedarse con la familia. La gente está hablando, ¿sabes?» Mary Ellen, ya temblando, sintió que su voz se quebraba. La sombra de Hallis cayó sobre ellos. Su mirada pesaba sobre Prudence. Sin decir palabra, se acercó, su silencio más agudo que cualquier reproche. La sonrisa de Prudence flaqueó. Murmuró algo sobre la oración y se escabulló, rozando la nieve con la falda. Esa noche, Mary Ellen se sentó junto al fuego, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Te he arruinado», susurró. «Nunca lo perdonarán». Hallis levantó la vista de la madera que estaba tallando. Su voz sonó lenta y firme. «No es el perdón lo que busco. Es paz». Se quedó sin aliento, pues ningún hombre le había hablado así en años. No como algo roto, no como algo poseído, sino como alguien digno de paz. Se dio la vuelta rápidamente, ocultando el rubor que se apoderó de su rostro. Los días se sucedían, marcados por las nevadas y el crujido de la leña. Mary Ellen empezó a recuperar fuerzas, levantándose de la cama para barrer el suelo y remendar las camisas gastadas de Hallis con puntadas cuidadosas. Se movía despacio pero con determinación, su presencia llenaba la cabaña no como una carga, sino como vida. Hallis se encontró haciendo una pausa en sus tareas, escuchando su suave tarareo mientras trabajaba. Un sonido que parecía estrechar aún más las paredes de la cabaña. Sin embargo, el mundo exterior se volvía más nítido. En el salón, la voz de Elias Carter resonó fuerte. Su orgullo le dolía más de lo que jamás habían golpeado sus puños. Escupió que Miller le había robado a su esposa, que le pertenecía, que ningún gigante podría esconderla. Los hombres se rieron, algunos burlándose de Elías, otros alimentando su furia. Bebió más, prometiéndose que cabalgaría, reuniría hombres si era necesario y la arrastraría de vuelta por el pelo si eso era lo que hacía falta. El sheriff, cansado, le advirtió que mantuviera la paz, pero Elías solo se burló. La noticia de estas palabras llegó a Mary Ellen a través de susurros en la tienda. Regresó a la cabaña pálida y conmocionada. «Vendrá por mí», le dijo a Hallis, con las manos temblorosas mientras intentaba desatar su sombrero. «Nunca se detendrá». Hallis dejó su trabajo a un lado, con la mandíbula apretada. «Que venga», dijo simplemente.
Sus palabras no transmitían jactancia ni ira, solo una certeza que le hizo estremecer el corazón. Por primera vez, creyó que Elías podría ser detenido, aunque la idea le trajo alivio y terror a la vez. Laura, presentiendo la tormenta, se aferró más fuerte a Jalis. Una noche, se deslizó desde su jergón hasta donde él estaba sentado tallando junto al fuego. «No dejarás que vuelva a lastimar a mamá». «¿Lo harás?», susurró. Jalis la levantó y la sentó en su regazo, sujetándola con suavidad con sus grandes manos. «No mientras yo dibuje un... Respira», dijo. La niña apretó la cabeza contra su pecho, escuchando el latido profundo y constante de su corazón. Se quedó dormida allí, por fin a salvo. Mary Ellen observaba desde la cama, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Alguna vez creyó que todos los hombres llevaban la violencia en sus manos. Pero aquí estaba alguien que llevaba a una niña como si fuera de cristal, que curaba los moretones con reverencia, que soportaba la vergüenza en silencio en lugar de dejarla caer sobre aquellos más débiles que él. Algo frágil y peligroso se agitó dentro de ella, una esperanza que había enterrado años atrás. Pero la esperanza era un fuego que dibujaba sombras. Una noche, cuando Jalis regresaba del pueblo con provisiones, encontró una nota clavada en su puerta. Las palabras se desplazaban crudas y furiosas. «Es mía. Sáquenla o traeré hombres para que se la lleven». Jalis rompió la nota, arrugándola en su puño. Miró dentro de la cabaña donde Mary Ellen removía sopa, donde Laura jugaba con un caballo de madera en el suelo, y sintió que el curso de su vida cambiaba. Ya no podía fingir que esto era solo refugio, solo bondad. El mundo había elegido bando, y al abrir su puerta a los destrozados, él había declarado el suyo. Mientras la nieve se espesaba afuera, la cabaña brillaba con la luz del fuego, frágil y cálida. Sin embargo, bajo ese calor, se acercaba un ajuste de cuentas, llevado por los cascos de un hombre que no descansaría hasta alimentar su orgullo. Y en el silencio previo al sueño, Mary Ellen susurró en la oscuridad, medio para sí misma, medio para el hombre que permanecía inmóvil en su silla: «Lo perderás todo por mí». Jalis no respondió. Solo miró fijamente el fuego, con la mandíbula apretada, sus ojos reflejando las llamas. El viento se levantó afuera, haciendo vibrar las contraventanas, como si la tierra misma se preparara para lo que se avecinaba. La tormenta se anunció primero con un gemido sordo a través de la pradera. Un sonido que se extendía en la distancia como la advertencia de un gran animal que despertaba de su letargo. Jalis Miller lo sintió antes de que el cielo se rompiera. Un dolor en los huesos, una presión tras la quietud que inquietaba al ganado en el lejano pasto. El aire se volvió cortante, impregnado de un aroma a hierro y nieve, y el horizonte se espesó con un peso negro que rodaba cada vez más cerca. Trabajó rápidamente para asegurar las puertas del granero, con la cuerda tensa bajo las manos, su aliento empañado por el frío cada vez más intenso. Tras él, la cabaña se alzaba contra el gris como un centinela solitario, sus ventanas ya brillaban tenuemente con la luz del fuego, el único calor en kilómetros a la redonda. Dentro, Mary Ellen se movía con silenciosa urgencia, recogiendo tela del tendedero, cerrando las ventanas, guardando la comida que tenían en contenedores cubiertos como si se preparara no solo para el mal tiempo, sino también para el asedio. Sus manos temblaban a veces, aunque se esforzaba por mantenerlas firmes. Laura May la seguía aferrada a sus faldas, aferrada al caballo de madera tallada que se había convertido en su talismán constante. Cada crujido del viento exterior atrajo a la niña hacia sí, con los ojos abiertos como platos, observando el rostro de su madre en busca de señales de seguridad. Mary Ellen, con las magulladuras ya desaparecidas, pero aún con el ánimo tierno, intentó disimular su miedo, pero la niña vio más de lo que jamás dijo. Al anochecer, el primer viento golpeó, haciendo vibrar las vigas de la cabaña y enviando la nieve en láminas oblicuas sobre el terreno. Jalis entró, trayendo consigo el frío, con los hombros cubiertos de blanco. Cerró la puerta con fuerza para protegerse del vendaval y se quedó un momento,
escuchando. La voz de la tormenta era un aullido profundo que rodeaba la cabaña, filtrándose por cada grieta y hendidura. Se giró entonces, su mirada se posó en las dos almas junto al fuego. Mary Ellen lo miró a los ojos, una pregunta tácita. Él asintió lentamente, no para tranquilizarlo, sino para reconocer que la tormenta exterior no era la única a la que debían enfrentarse, pues ese mismo día le había llegado la noticia al pueblo. Elías Carter, impulsado por la bebida y el orgullo herido, había jurado ante un círculo de hombres que recuperaría a su esposa. Escupía veneno en cada vaso, alardeando de que no vendría solo, sino con otros que cargaban con su amargura, hombres encantados de avivar el fuego del escándalo. Halis no había respondido a la conversación, pero su silencio no se había confundido con miedo. Quienes vieron la tensión de su mandíbula, la quietud en sus ojos, sabían que el gigantesco ranchero se preparaba para un ajuste de cuentas. Ahora, mientras la tormenta arreciaba, Mary Ellen sintió el peso sobre él. Estaba de pie junto al fuego, con el chal bien ceñido, el rostro iluminado por el destello de la llama. ¿Crees que vendrá con este tiempo?, preguntó en voz baja, aunque su voz no transmitía esperanza, solo temor. Halis miró hacia la ventana donde la nieve se arremolinaba como fantasmas contra el cristal. Si la ira de un hombre es lo suficientemente intensa, dijo, ni siquiera la tormenta la calmará. Se dio la vuelta, acariciando el cabello de su hija con la mano. Durante tanto tiempo había soportado la ira de Elías, doblegándose bajo ella, sobreviviendo pero nunca resistiéndose. Ahora, la idea de que regresara con otros en su espalda le revolvía el estómago. Pero también había algo más, una brasa de desafío encendida al ver a su hijo durmiendo calentito junto al fuego, al saber que su dolor ya no pasaba desapercibido. Halis la había sacado del suelo, no con lástima, sino con una fuerza que no albergaba otra expectativa que la protección. Esa brasa brillaba con más fuerza cada día, y aunque el miedo la oprimiera con fuerza, no se extinguió por completo. Las horas se hicieron largas. Halis iba de puerta en puerta, comprobando pestillos, apretando contra ventanas, cada movimiento firme y mesurado. Laura dormitaba en el regazo de su madre, sus respiraciones suaves contra el rugido de la tormenta. Mary Ellen observaba al hombre gigante junto a la puerta, la forma en que parecía tallado en la misma madera que la cabaña, inquebrantable, resistente. Se preguntó qué peso cargaba en su silencio, qué pena le ahuecaba los ojos cuando la luz del fuego los iluminaba. Anhelaba preguntar, pero le faltaban las palabras. En cambio, le susurró en voz baja, un fragmento de consuelo de la infancia, las notas suaves pero firmes. Halis se detuvo en la puerta, escuchando. Por primera vez en años, un sonido tocó el vacío interior, un recordatorio de que las casas no se construían solo con troncos, sino con voces que llenaban los espacios entre tormentas. Pero la noche no pertenecía a la paz. Cerca de la medianoche, sobre el aullido del viento, llegó otro sonido. Débil al principio, luego más claro. Cascos. El crujido de caballos en la nieve, deliberado, acercándose. Halis se quedó paralizado, con la mano apoyada en el rifle, contra la pared. Mary Ellen contuvo la respiración, sus dedos apretando a Laura. La niña se movió, murmuró y se aferró con más fuerza al caballo de madera. «Están aquí», susurró Mary Ellen, con la voz quebrada por el miedo. Halis no respondió. Se acercó a la ventana, mirando por una rendija en la contraventana. Contra el remolino de nieve, las sombras se movían, figuras a caballo empujando con fuerza contra la tormenta. Contó 3, quizás 4, sus linternas se mecían como la fuerza de los fuegos fatuos. Una voz se elevó por encima del viento, fuerte, furiosa, arrastrada, la voz de Elías Carter. Oya retrocedió, con la mandíbula apretada, el rostro tallado en piedra. Se giró hacia Mary Ellen. «Llévala a la trastienda», dijo en voz baja. «No abras esa puerta a menos que oigas mi voz». Ella dudó, queriendo protestar,
pero el peso de su mirada no le dejó espacio. Recogió a Laura rápidamente, susurrándole consuelo, aunque su propio miedo la abrumaba, y la llevó a la pequeña trastienda donde se apilaban mantas. La puerta se cerró suavemente tras ellos. Hallis permaneció en la sala principal, con el rifle firme en las manos, aunque rezó para que no lo necesitara. La tormenta sacudía las paredes, pero por encima se oía el golpeteo de puños contra la puerta de la cabaña. «Miller», rugió Elías, «¿crees que puedes robarme lo que es mío? Sácala o la arrastraremos nosotros mismos». Siguieron risas, crueles y burlonas, aunque contenían el temblor de hombres que buscan coraje contra la tormenta y el hombre que está dentro. Hallis no dijo nada. El silencio fue su respuesta. El mismo silencio que lo había acompañado a través de la pérdida, a través de años de soledad, a través de cada rumor. Apoyó el rifle contra la pared, y en cambio, tomó la linterna. La encendió, la llama proyectó su gran sombra a través de la habitación, y luego desbarcó la puerta. La nieve estalló hacia adentro, el viento aullaba, pero Hallis se mantuvo firme, la linterna levantada. Los hombres se estremecieron ante la repentina luz, sus rostros enrojecidos por el frío, sus ojos enrojecidos por la bebida y la rabia. Elías estaba sentado a horcajadas sobre un caballo, su figura hinchada por la furia, la boca torcida. «Me has avergonzado, Miller», espetó. «Has tomado a mi esposa, la has envenenado contra mí. Te veré arruinado antes de que termine esta noche». Oya avanzó hacia el porche, la tormenta arañando su abrigo, la linterna en su mano proyectando largas sombras. Su voz, cuando llegó, fue baja y firme, incluso a través del vendaval. «Ella nunca fue tuya para romperla». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño. El rostro de Elías se contorsionó, la rabia ardía. Espoleó a su caballo, gritando a los demás, «¡Sáquenla!». Hallis dejó la linterna en la nieve, liberando sus manos, con el cuerpo en equilibrio. La tormenta los azotaba, la nieve punzante como cuchillos. La noche, furiosa. Dentro de la trastienda, Mary Ellen abrazó a Laura con fuerza, oyendo los gritos ahogados, el golpeteo de las botas contra la nieve. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el terror y una extraña oleada de fuerza. Durante años, solo había rezado para resistir. Ahora, con Hallis interponiéndose entre ella y la tormenta, rezaba no solo por seguridad, sino por el coraje para no volver jamás a las cadenas. Laura susurró contra ella, con su vocecita temblorosa. «No dejará que te lleven, mamá». Afuera, el primero de los hombres de Elías desmontó, tropezando por la nieve hacia el porche. Hallis lo recibió, su corpulenta figura como un muro contra la tormenta, y el choque de cuerpos resonó con fuerza en la noche. Puños azotados, botas resbalando, nieve esparcida. Hallis se movía con la fuerza de un hombre que había trabajado toda su vida. Cada golpe preciso, cada paso firme. Otro hombre llegó y otro, pero él seguía firme. La tormenta aullaba con más fuerza, como si la tierra misma fuera testigo. Elías gritó maldiciones, dando vueltas sobre su caballo, con el rostro contraído por la furia mientras sus hombres flaqueaban. Gritó el nombre de Miller en la noche, pero el silencio de Hallis fue respuesta suficiente. La lucha rugió al borde del porche, la luz de la linterna parpadeando violentamente, hasta que finalmente los hombres retrocedieron tambaleándose, magullados, ensangrentados, su rabia enfriada por la tormenta y la fuerza inquebrantable de la defensa de un solo hombre. Pero Elías permaneció, su orgullo más grande que su miedo. Desmontó por fin, tambaleándose hacia adelante, con la nieve adherida a su cabello y barba, los puños apretados. «Esto no ha terminado», siseó, con la voz afilada por la locura. «¿Crees que puedes llevártela? ¿Crees que puedes avergonzarme? Quemaré este lugar antes que dejarla quedarse». Hallis permanecía de pie en la nieve, con el pecho agitado, el rostro iluminado por el resplandor de las linternas. Su silencio ahora tenía el peso de una promesa,
su cuerpo preparado no solo para luchar, sino para soportar cualquier tormenta que Elías trajera consigo. La nieve caía aún más fuerte, cubriendo la tierra de blanco, amortiguando el sonido, convirtiendo el mundo en un escenario congelado para el ajuste de cuentas aún por venir. Y desde la trastienda, Mary Ellen apretó la mano contra la puerta, con la respiración temblorosa, los ojos húmedos de miedo y determinación. Se había creído rota, impotente. Pero al oír las amenazas de Elías, al ver el silencioso desafío de Jalis, algo en su interior se alzó feroz y firme. Supo con una certeza tan aguda como el viento invernal que la próxima vez que se enfrentara a Elías, no lo haría en silencio. La noche contuvo la respiración, luego la tormenta rugió, los hombres vacilaron, Elías y Jalis se enzarzaron en un enfrentamiento de voluntades. La llama de la linterna titiló, la nieve silbó contra el suelo y la pradera misma pareció detenerse, esperando el golpe que rompería el frágil equilibrio. La nieve se arremolinaba como seda rasgada sobre la pradera, y la llama de la linterna a los pies de Jalis Miller se inclinó bajo el vendaval, pintando luz contra el lienzo furioso de la tormenta. Elías Carter estaba de pie frente a él, con el rostro contraído por la rabia. Las garras de la tormenta azotaban su abrigo. Los hombres derrotados que habían llegado al lado de Elías se quedaron más atrás, con el coraje ya agotado, pero el orgullo de Elías ardía más que el frío, y avanzó con los puños apretados, sus botas crujiendo la tierra helada. Jalis lo recibió en silencio, con los hombros rectos, su respiración como una niebla constante. La puerta de la cabaña a sus espaldas estaba cerrada herméticamente, protegiendo a Mary, Ellen y Laura. Sintió su cercanía como una llama a su espalda, frágil pero inquebrantable, y eso le dio peso al momento. Elías se burló con los labios agrietados, su voz rompiendo contra el viento. ¿Crees que has ganado porque agitaste los puños y derribaste a mis hombres? ¿Crees que ahora te pertenece? Es mía. Siempre lo será. La respuesta de Jalis fue baja. No fue fuerte, no fue cruel, pero sí con la gravedad de un hombre que había soportado el silencio más tiempo que la mayoría de los hombres. Ella no pertenece a ningún hombre. Se pertenece a sí misma. Las palabras golpearon más fuerte que la nieve contra la piel. Elías se tambaleó ante el pensamiento, luego se precipitó con renovada furia, su puño se balanceaba salvajemente. Jalis recibió el golpe en su brazo, la fuerza lo sacudió, pero no lo rompió. Contraatacó, un golpe fuerte que envió a Elías tambaleándose hacia atrás en la nieve explotando a su alrededor. Sin embargo, aún se levantó, loco de orgullo herido, arremetiendo una y otra vez. Su lucha se convirtió en una danza en la tormenta. Elías agitándose con la temeridad de un hombre que teme ser pequeño. Jalis moviéndose con la precisión de alguien que tiene una responsabilidad mayor que su propia vida. Cada golpe impactó con el peso de algo más que puños. Jalis vio en Elías cada crueldad grabada en la piel de Mary Ellen. Cada noche, Laura se había acostado con hambre. Cada humillación soportada en silencio. Y Elías al golpear Jalis no solo buscaba recuperar a su esposa, sino demostrar que no estaba quebrantado, recuperar el respeto de un pueblo que había empezado a perder el control. Forcejearon, resbalando las botas, golpeando los puños, la luz de la linterna oscilando violentamente, proyectando sombras que saltaban monstruosas sobre la nieve. Jalis se mantuvo firme, pero Elías luchó como una bestia acorralada. Finalmente, Jalis lo agarró por el cuello, su enorme mano se cerró alrededor de la tela y lo estrelló contra el poste del porche. La madera se estremeció, la nieve cayó del techo. Elías jadeó, con sangre manchándole el labio, sus ojos ardían de odio. Hazlo, siseó Elías. Rómpeme, mátame. Eso es lo que esperarán del gigante. Eso es todo lo que eres. El puño de Jalis se cernió sobre él, la tormenta rugiendo a su alrededor, la tentación de la venganza ardiendo. Pero entonces, débil a través del aullido, oyó otro sonido. La voz de Laura amortiguada por las paredes de la cabaña. El llanto de un niño,
llamando suavemente. «Mamá, ¿se fue?» Esa pequeña voz penetró más profundamente que las burlas de Elías. La respiración de Jalis se estabilizó. Bajó el puño, aunque su agarre se mantuvo fuerte. Matar a Elías solo generaría otro fantasma que perseguiría a Mary Ellen y su hija. La justicia no fue sangre para Snow. Fue la devolución de la dignidad. Tiró de Elías hacia adelante y lo arrojó al suelo. Elías se revolvió, maldiciendo, pero Jalis presionó el cañón del rifle, que nunca disparó, contra su pecho, obligándolo a quedarse quieto. «Responderás por lo que has hecho», dijo Jalis, su voz se proyectó en la noche como una promesa. «Aquí no, no por mi mano, por la ley». Los otros hombres se movieron inquietos. Ninguno se atrevió a dar un paso adelante, su lealtad desgastada por la tormenta y la visión de su líder abatida. Jalis arrastró a Elías hacia arriba, agarrándolo como si fuera un saco de grano, y medio lo llevó hacia su caballo. Elías luchó débilmente, escupiendo sangre, pero el silencio de Jalis se rompió. Él con más seguridad que cualquier golpe. Los hombres montaron sin decir palabra, intimidados por la resolución del gigante. En el borde del patio, Jalis empujó a Elías sobre la silla con una fuerza que lo dejó colgando inerte. «Dígale al sheriff que lo traeré al amanecer», dijo Jalis. «Y si vuelves aquí de nuevo, no encontrarás ninguna tormenta lo suficientemente fuerte como para esconderte». Los hombres vacilaron, luego espolearon a sus caballos y arrastraron a Elías con ellos hacia la oscuridad arremolinada. Los golpes de los cascos se desvanecieron, tragados por el viento. Jalis permaneció un largo momento en la nieve, con el pecho subiendo y bajando, la tormenta aliviando su furia como si estuviera satisfecha. Por fin se dio la vuelta y volvió a entrar. El calor lo recibió, la luz del fuego suave después del frío. Mary Ellen estaba de pie cerca del hogar, con el chal bien echado y el rostro pálido pero con ojos feroces. Laura se aferró a sus faldas, con su pequeño caballo de madera apretado en su mano. Cuando Jalis cerró la puerta, la cabaña pareció exhalar como si las propias paredes hubieran contenido la respiración. La voz de Ellen tembló, aunque no con debilidad. «Podrías haberlo matado». Jalis encontró su mirada, firme como una piedra. «Un hombre así quiere que te hagas pequeña como él. Él no me romperá y no te romperá otra vez». Sus ojos brillaron y el fuego los pintó de oro. Por primera vez en años, se permitió creer esas palabras. Laura rompió el silencio y luego corrió hacia adelante, presionando su cuerpecito contra la pierna de Jalis. «Nos salvaste», susurró, su voz apagada contra él. Él se inclinó y la levantó suavemente entre sus brazos. Ella se acurrucó contra su pecho como si fuera el lugar más seguro del mundo. Mary Ellen observó, llevándose la mano a la boca, esta vez no para ocultar la vergüenza, sino para ahogar el sollozo de alivio que amenazaba con liberarse. Su vida no había sido más que supervivencia, pero esa noche, entre aquellas paredes, vislumbró algo que había creído perdido para siempre. Refugio no de madera, sino de confianza. Se sentaron junto al fuego mientras la tormenta amainaba. El mundo exterior estaba cubierto de un blanco silencio. Jalis atendía las llamas con sus anchas manos firmes. Mary Ellen alcanzó a Laura, pero la niña ya se había quedado dormida en los brazos de Jalis, con sus pequeños dedos entrelazados en la tela de su abrigo. Él no la movió, solo miró hacia abajo, las líneas de su rostro suavizadas por el resplandor. El corazón de Mary Ellen se apretó, con una mezcla de gratitud y miedo. Volver a tener esperanza fue el acto más valiente y peligroso de todos. Pasaron las horas y la tormenta amainó. Jalis finalmente dejó a Laura en su jergón y la arropó con la manta. Entonces se puso de pie, frente a Mary Ellen al otro lado de la luz del fuego. No se dijeron palabras. Sin embargo, en el silencio algo cambió.
No solo vio al hombre que había luchado contra Elías, sino al hombre que había elegido la moderación, que había soportado la vergüenza para poder liberarse de ella. Su silencio, antes pesado, ahora parecía una especie de voto. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero clara. «Ya no soy suyo». La mandíbula de Hali se tensó, pero no respondió. No era necesario. Su sola presencia fue respuesta suficiente. El fuego crepitó. El único sonido en la pequeña habitación fue cuando afuera el amanecer comenzó a rozar la nieve con un tono plateado tenue. La tormenta había pasado, pero a su paso quedaba algo nuevo. Dentro de esa cabaña, 3 vidas, una vez rotas y dispersas, habían comenzado a arraigarse juntas en las cenizas de la luz y la furia del fuego. Y, sin embargo, incluso en el calor, las sombras persistían. Porque las amenazas de Elías no desaparecieron, solo se retrasaron, llevadas a la ciudad con su orgullo magullado. La justicia exigiría su precio y las lenguas se moverían más agudamente que nunca. Jalis lo sabía. Mary Ellen lo temía y Laura, en su inocencia, solo confiaba en el hombre que había sacado a su madre del suelo. El fuego ardía lentamente, el amanecer presionando contra las contraventanas cuando Jalis finalmente habló de nuevo, su voz baja como la tierra misma. Esto es solo el comienzo. A Mary Ellen se le cortó el aliento ante la verdad de sus palabras. Su mano tembló mientras acercaba a Laura, sus ojos se encontraron con los de él a través de la luz del fuego que se desvanecía. Algo silencioso pasó entre ellos, frágil como el cristal, fuerte como la piedra. La tormenta afuera había terminado, pero el ajuste de cuentas apenas había comenzado.